Grabando. Ahí está la palmada. Bueno. Mira, te pregunté esto. No, déjalo. ¿No? Sí, me gusta. Vale. Vale, pues estamos aquí en una charla, en un podcast para Marvin Wood. A mí ya me conocéis, soy Antonio, founder de Marvin Wood, y hoy estamos aquí con Rodrigo Growth Advisor, ¿vale? De Marvin Wood. Así que yo creo que va a salir cosas chulas de esta conversación, así que nada, preséntate un poquito. Muchas gracias, Antonio, por invitarme al podcast. Yo soy Rodrigo, trabajo como Head of Growth actualmente en Neural Trust, que es una startup catalana de ciberseguridad para inteligencia artificial. Y nada, cuando me contó Antonio sobre el proyecto del podcast y de Marvin Wood, me encantó desde el principio y bueno, siempre me ha gustado colaborar con este tipo de proyectos, así que aquí estamos para hablar de IA y de lo que surja. Para los que no lo saben, yo y Rodrigo nos conocimos en el ISE. En el ISE fue en febrero de este año. Y Rodrigo estaba presentando, pues presentando un poco Neural Trust a la audiencia y tal. Y justamente después que él acaba su presentación, yo me acerco a él y le digo que me interesó mucho, sobre todo la seguridad dentro de la IA, porque yo tengo un amigo que está también en el mundo de la ciberseguridad y tal, y me apetecía hablar también, ¿no? Y al final, pues mira, ya estamos aquí y yo creo que también lo que nos ha unido también un poco es una misma visión sobre las películas generadas por IA y el futuro del entretenimiento, tal y como lo conocemos, y después todo lo que va a llegar después con ello. Entonces, ¿tú cómo lo viviste, Elise? Bueno, pues para nosotros fue un evento como muchos otros a los que hemos estado viendo este año. Con Neural Trust hemos intentado aparecer en casi todos los eventos tecnológicos que ha habido en España, los más relevantes. Y bueno, el ISE fue uno de ellos, que de hecho ahora mirando hacia atrás en febrero, parece mentira, ¿no? Lo rápido que ha evolucionado todo dentro del mundo de la IA en tan pocos meses. Y bueno, y dentro de nuestra propia empresa, lo rápido que estamos creciendo, comparado con los que éramos, ¿no? Solamente en febrero, ahora ya hemos crecido un montón en personas y en alcance. Así que bueno, para nosotros fue un buen evento, conocimos a gente muy interesante y vamos, conocernos también fue algo relevante del evento. Sí, fue muy guay. Y bueno, yo personalmente, esta fue una de las primeras keynotes que daba, ¿no? En un evento grande, delante de una audiencia bastante experimentada dentro de la ciberseguridad. Entonces para mí ese evento fue especial por eso, porque me atreví, ¿no? A subirme al escenario y a hablar de... ¿Fue tu primera vez ahí, en un escenario? No la primera vez en un escenario, pero sí en un escenario como el del ISE, ¿no? Que al final dimos una keynote especializada para expertos de ciberseguridad, entonces bueno, fue un reto. ¿Sabes? A mí, ¿sabes lo que pasa? Que el ISE es Integrated System Europe y es más mundillo multimedia. O sea, ¿quién tomó la decisión de decir vamos a presentar Neural Trust, ¿vale? Que es seguridad e inteligencia artificial en un ISE y no en un mobile? Bueno, también presentasteis en un mobile, pero también tuvisteis la dicha de presentar en un ISE. ¿Quién fue el que dijo vamos a presentar en un ISE? A pesar de que todo era multimedia, ¿sabes? Sí, no. Es cierto que el ISE es un evento muy curioso, ¿no? Cuando estás allí, porque todo lo que hay son pantallas, láseres, máquinas de humo. Claro. Entonces es un evento muy enfocado, ¿no? A los audiovisuales. Pero es cierto que dentro de estos grandes eventos que se organizan, por ejemplo, en la FIRA aquí en Barcelona o en IFEMA en Madrid, cuando el evento es muy grande, dentro del propio evento hay como pequeños congresos o conferencias especializadas, ¿no? Entonces justo dentro del ISE había un track de ciberseguridad que fue donde nosotros estuvimos y donde estábamos enfocados. Entonces, bueno, dentro de las enseñanzas, ¿no? de los grandes eventos, pues está bien saber que, bueno, que a lo mejor un evento que a priori podría no ser tan target, pues dentro puedes encontrarte a lo mejor un track o un congreso que sí que lo sea. Sí, no, yo creo que, mira, si no hubieras estado allí, no nos hubieras conocido. Efectivamente. O sea, real. Nada, yo cuando fui al stand de él, hablé un poco con él y él tenía, él le entró la curiosidad después y de ahí pues surgió también toda esta iniciativa.
a mí me encanta explicar este proceso porque al final mucha gente se cree de que a veces las cosas son súper preparadas y no. O sea, a veces vas yendo. Marvin Wood, por ejemplo, me da muchas alegrías con este sentido porque te he conocido a ti, he conocido también a Pep, he conocido a mucha gente con esto y la verdad es que a todo el mundo le gusta el concepto. El concepto este de plataforma de streaming con peliculitas dentro de ella, o sea, tiene mucho tirón porque es muy fácil de comprender. O sea, Sí. yo creo que es muy fácil de comprender y además la gente no tiene que tampoco hacer ningún tipo de abstracción porque es algo que ya se ve, simplemente es que está generado con IA. Entonces, eso está guay. Cuéntame una cosa que también nos relaciona a nosotros dos, un poco de tu novela. Sí. Porque claro, es justamente esto lo curioso. Vale, pues, o sea, como contabas tú en el ISE cuando me viniste al stand, ¿no? A contar Sí. en lo que tú estabas trabajando, a mí me llamó bastante la atención porque dije, guau, qué interesante en primer lugar, ¿no? Que creo que es la reacción que tiene todo el mundo cuando le cuentas sobre Marvin Wood. Y bueno, yo siempre en los eventos hablo con mucha gente, ¿no? Y luego a posteriori, pues, recapacitas, ¿no? Y te acuerdas de esa persona con la que hablaste de algo concreto, ¿no? Y eso es lo que me pasó. Me acuerdo que después del evento me quedé pensando, en plan, qué interesante, ¿no? Este proyecto del que me estuviste hablando. Voy a contactarle, voy a encontrarle, ¿no? Y voy a preguntarle Sí, qué es lo que está haciendo. yo te pasé el Instagram y cuando nos reunimos por primera vez, tú me trajiste tu libro, La Cerilla, y la verdad que a mí me gustó mucho ese gesto. O sea, después cuando yo comencé a leer La Cerilla, entendí el por qué tú tuviste también la iniciativa de decir, oye tío, ¿sabes? Me gusta esto, ¿sabes? Quiero estar dentro del barquito. Y cuando yo acabé de leer La Cerilla, ahí por, pensé dos cosas. Una parte, entiendo por qué tú te has unido al barquito y también entendí un poco cómo eras tú también. Y nada, o sea, me gustó mucho, o sea, yo disfruté bastante la novela de La Cerilla, o sea, me lo pasé muy bien. Sí, para mí la cerilla, para poner un poco de contexto, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? En el que yo pienso cómo será el mundo dentro de 10 Sí, años, sí, ¿no? sí. Y escribo un poco como imagino, tanto a cómo será mi vida, ¿no? O cómo sería la vida de alguien muy similar a mí, y cómo será el mundo dentro de 10 años. Entonces, algo en lo que estaba claro que yo creo que va a cambiar la sociedad y el mundo del entretenimiento es el contenido creado con IA. Entonces, pues en la novela hablo precisamente de eso, ¿no? De una empresa como podría ser Netflix, ¿no? Que se especializa Sí, en sí. crear contenido con IA hecho específicamente para cada persona. Entonces, por eso cuando Antonio me habló de que estaba montando este proyecto, para mí fue como si fuese el destino, ¿no? Y que nos hubiese juntado. Sí, súper random, súper random. También en el mismo evento en el ISE, también me topé con la realidad de que yo, antes de crear Marvin Wood, yo quería crear una productora de IA. Cosa curiosa, cuando yo quise comenzar a empezar a hacer esto, a mí me tocó en la época en la que todavía estaba Stable Diffusion y estaba el Text to Image por aquel entonces, y yo decía, wow, espérate, porque dentro de no mucho va a ser vídeo to vídeo y después vídeo to movie o text to vídeo o text to movie, ¿no? Y realmente ha sido así. O sea, yo lo vi, o sea, en mi mente yo sabía que, claro, para mí me queda muy grande hacer una productora, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedo yo también sumarme a esta ola sin la necesidad de ser productor? Porque ten en cuenta que cuando comienzas, tú piensas, vale, ¿qué es la capacidad que yo tengo de hacer algo solamente yo? Obviamente que si yo, por ejemplo, me hubiera liado con un productor, ¿vale? Yo creo que la historia hubiera sido distinta. Porque sí que hubiera seguido con lo de la productora, con inteligencia artificial. Porque sí le veía el futuro y ahora está lleno. O sea, ahora los mismos creadores de Aitana son productora de IA. Los de Glassy Films son productora de IA. O sea, De todas formas, yo con este tipo de empresas dudo, ¿no? De si van a tener sostenibilidad en el tiempo, porque, sí, por ejemplo, Google ha sacado hace poco el nuevo modelo de crear vídeo. No. Y funciona tan bien que son capaces de saltarte el paso, ¿no? De que contrates a una agencia para que te cree un contenido. Yo creo que vas a necesitar la figura de la agencia sí o sí, porque al final lo que te proporciona Google es una herramienta, pero es que la herramienta no te va a hacer la... Hay un know-how por parte de un productor tradicional que después se traspase o se reconfigura a sí mismo, se reinvente con IA, pero ese know-how
un director siempre lo va a tener. Una herramienta es muy complicado que te sustituya a un director de este tipo, ¿no? Por ejemplo, los de Classifield, yo conocí al CEO. Conocí al CEO en el ISE también y ha grabado para el Fútbol Club Barcelona, es decir, tiene un sentido de ser. No creo que tampoco el Fútbol Club Barcelona se lo deje todo a una herramienta de Google. Yo quería hacerlo porque yo pensé, wow, si yo puedo crear, por ejemplo, un anuncio de Nike o un anuncio de lo que sea y después venderle el anuncio a la persona que me contrata para ese anuncio, pues de puta madre. Sí, sí. Pero mira, al final el destino dije, ¿sabes qué? No tengo a nadie de producción en el equipo, entonces digo, bueno, ¿qué sé hacer yo? Pues dije, ¿por qué no creo la página web? O sea, yo hablo de Marvinwood como plataforma de streaming porque es bastante visual, pero realmente es un recopilatorio también de películas que están hechas en IA, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, las películas no están, o sea, no las he hecho yo. Y eso lo dejo muy claro porque no las he hecho yo. O sea, yo lo que yo he hecho es el diseño de la página web y el código de la página web. Y es gracioso porque el MVP como tal, yo tardé 2 meses, pero después para hacer un pitch deck, ¿cuánto hemos tardado, tío? Mucho más, desde luego. O sea, le hemos dado una de vueltas al pitch deck. Cuenta eso, tío. Sí, a ver, o sea, reflexionando un poco sobre lo que es Marvinwood, a mí me gusta precisamente que no intente competir, ¿no? con productoras audiovisuales, porque evidentemente es muy difícil entrar en esa carrera, tanto a nivel tecnológico, que es una tecnología muy cara y que evoluciona muy rápido, como a nivel know-how, como explicas tú, que al a final nivel de estudio también, a nivel de infraestructura. No somos cineastas, entonces competir en ese sentido sería muy difícil. Entonces, como yo me imagino que Marvinwood tiene un buen market fit, es precisamente eso, como una plataforma, ¿no? En la que la gente puede subir el contenido que ha creado con IA, que no lo puede compartir actualmente en otro tipo de plataformas. Yo creo que lo puede compartir, lo que pasa es que, claro, Marvinwood... O sea, se habla de Marvinwood como lo que es, pero también está Marvinwood como lo que ofrece, o como el servicio que da. Yo también me he peleado bastante, quizás también con Pep, ya diré quién es Pep después, pero sobre todo a la hora de intentar vender Marvinwood como un producto de inversión. Yo creo que ahí es donde es donde te lo luchas todo, porque cuando tú tienes que decir, ok, es una plataforma de streaming con películas de inteligencia artificial, y después dices, vale, ok, ¿cómo vas a hacer negocio? O sea, ¿vas a hacer que los visualizadores paguen una suscripción? O sea, ¿cuál va a ser tu modelo de negocio? Yo creo que eso ha sido una de las cosas que también Max me ha exprimido a mí a pensar de que ¿cómo puedo hacer este proyecto rentable? Justo lo que explicabas, ¿no? Que nos hemos devanado los sesos mucho con el proceso de crear el pitch deck. Es porque actualmente, bueno, tener una buena idea no es todo lo que hace falta, ¿no? Hace falta saber marketizar esa buena idea. Entonces, en este caso, Marvinwood es una idea muy buena que automáticamente cualquiera que la conoce le llama la atención y le parece una idea buena. Pero claro, una cosa es tener esta idea y luego convertirla en un producto que funcione y que sea rentable, ¿no? Sí, sobre todo en una startup rentable. Lo que yo tuve la dicha de que cuando yo empecé esto, mi competidor era Showrunner. Pero ahora tengo competidores bastante fuertes, entonces yo también me tengo que poner las pilas porque a veces pasa que yo no soy el único loco que piensa esto. Yo me acuerdo que cuando lo pensé dije, esto no existe. Porque de verdad eso no existía, ¿vale? Y lo busqué por todas partes, no existía. Y ahora sí lo voy viendo cada vez un poquito más. Es que la industria evoluciona muy rápido. Pero si hay competencia es porque tiene un sentido. O sea, ten en cuenta que también otro competidor es Escape AI. Y también en Estados Unidos también tienen todo el sentido del mundo porque han levantado una ronda de 5.4 millones. Da mucho aliento. No me importa tampoco decir a mis competidores o nada, no tengo ningún tipo de problema. Pero es por también decir, oye, no soy el único que ha pensado en esto y hay gente luchando por lo mismo. Yo creo que eso está muy guay. Veremos quién queda, también te digo. Porque si tú te vas al tradicional, tú tienes un HBO Max, un Netflix, tú tienes un Amazon Prime y para de contar. Como establecidos como, de alguna manera, monopolístico, ¿sabes? Y el top, o sea, los asientos que están disponibles para el top de todo es limitado, es muy limitado. O sea, jugar en esa liga está complicado. Diría que concretamente, ¿no? En esta nueva liga que estamos hablando ahora, ¿no? Que sería el contenido creado con IA.
va a ser interesante ver cómo se posiciona, ¿no? Cada empresa o cada plataforma, porque el propio contenido con IA es muy versátil, ¿no? Nosotros hemos estado en estos meses investigando mucho sobre lo que se está creando actualmente, ¿no? En contenido o cine con IA, y hay de todo. Hemos estado incluso viendo cine muy experimental, muy postmoderno, o cine más tradicional. Hemos visto remakes de series que conocemos todos que se están haciendo con IA y Sí, que vuelven a emplear a actores, ¿no? Sin que estén ahí esos mismos actores, sino que sí. simplemente con la IA se replica su A mí, presencia. yo, eso es lo que pasa, que tú seguramente estés más en Twitter o en LinkedIn, y yo soy full Instagram, porque la verdad es la única que le entiendo el full. Y en Instagram a mí me hace gracia porque en Instagram a veces me salen videitos estos chorra de conía, de animales teniendo entrevistas, que esos son súper graciosos. Y también quería dar mi punto de vista sobre cómo se hace, o sea, cómo se vende este tipo de, o sea, el contenido audiovisual más que el producto de inversión, ¿no? Porque lo que sí yo pienso es, actualmente de la forma en la que se está vendiendo no creo que sea la óptima. Porque no hay como un enganche al que lo ve. O sea, si tú, por ejemplo, tú estás dando scroll en Instagram y, por ejemplo, te sale una escena de Friends, la escena es tan buena que tú después piensas, tío, quiero ver el episodio completo de Friends, ¿no? Entonces, el enganche es, tienes la escena, es decir, la miniatura es una miniatura que te hace clicar, pero es que también todo lo que dura ese minuto de reel, con los subtítulos y todo, te engancha, ¿no? Yo no creo que ahora mismo estemos en ese punto, yo creo que ese es el futuro a la hora de comercio, bueno, a la hora de vender el contenido. Y sobre todo, yo creo que esa es la parte más fundamental a la hora de intentar crear valor. Porque mis competidores, si bien la plataforma quizás es más madura, no veo que después el trabajo en redes sociales sea el que es. También es que yo creo que en todo lo que está generado con IA, ¿no? Todos los vídeos, todos los contenidos que vemos con IA, inmediatamente se nos despierta una serie de prejuicios de esto no ha llevado mucho tiempo, esto es basura, muchas veces, ¿no? Pensamos que es contenido... Sí y solo sí no es comedia. Mm, O sea, en esto el público español es muy permisivo. O sea, cuando tú al público tú le enseñas, yo qué sé, la tortuga y la liebre conversando en un podcast, ¿no? De la fábula La tortuga y la liebre, la gente se mata de risa. Cuando tú traspasas esa barrera, o sea, cuando tú haces que el espectador ría o que el espectador le haga gracia a algo, automáticamente ya es aceptable. O sea, automáticamente es como, vale, está guay, ¿no? Y engancha. El problema es cuando tú quieras traspasar ese género. O sea, yo creo que el único género que va a triunfar con inteligencia artificial, el primero de todos, va a ser ciencia ficción y comedia. mm. Puede ser porque también es donde el espectador está más habituado, ¿no? A lo mejor a ver tecnología puntera que se utiliza de forma novedosa. Pero yo creo que es interesante, ¿no? Esa reflexión de cuando el cine con IA o el contenido con IA se empiece a tomar a sí mismo tan en serio que deje de ser, ¿no? Algo que ves en Instagram, ¿no? Que es un simple reel y empiece a ser una producción que, bueno, que tiene una historia o tiene un trabajo detrás Sí, que se nota, ¿no? sí, Que sí, sí. que no es contenido basura y que hay un trabajo detrás. Y eso yo en estos meses que hemos empezado a profundizar un poco en este tipo de contenidos, ya lo empiezo a ver en, bueno, creadores de todo tipo que están creando cortos, series, de todo. Hay gente que se está literalmente clonando. Eso a mí Ujú. me encanta, el concepto de clonarte, o sea, me parece fascinante. O sea, o sea, todo aquel, yo te digo, todo aquel que vive de exponerse en una cámara, las va a pasar putita. Las va a pasar mal, o sea, las va a pasar mal porque vas a tener que competir contra literalmente automatizaciones. Sí, sí, pero esta competitividad yo creo que la vamos a ver en todos los campos. Evidentemente el mundo audiovisual va a ser uno, pero yo lo vivo de primera mano, que en todos los campos esta competitividad salvaje debido a las automatizaciones ya la estamos viendo a día de hoy. Sí, sí. En marketing, en ventas, en producción de cualquier producto, cualquier proceso, ya las automatizaciones están a un nivel que la competitividad es salvaje. Sobre todo cuando también a mí me hace gracia porque a veces bueno, yo lo veo también y hay mucha empresa también que ahora se está creando con el objetivo de te ayudamos a digitalizar tu empresa. Y quiero hacer un poquito de disclaimer. Muchas veces, cuando todo esto empezó, porque yo empecé a hacer user computer, o sea, proyectos
visión por computador y usando pues lo que era Machine Learning y Deep Learning, hubo un antes y un después con la salida de ChatGPT. Y esto lo voy a recordar siempre porque es la primera vez que lo veo y lo vivo, ¿no? Antes, cuando tú querías saber algo de inteligencia artificial, los vídeos eran vídeos técnicos, código, una persona haciendo un tutorial, descargando dependencias, descargando librerías, cómo hacer este código, cómo utilizar el Python, tal, cómo configurar también el ordenador, porque por aquel entonces, cuando tú querías utilizar IA, tú tenías que instalar localmente los modelos, ¿vale? O tenías que entrenar localmente los modelos. Sí que había también soluciones en la nube, como Google Colab, que a mí me han encantado y que he hecho muchas cosas en Google Colab, pero bastante de las cosas que se hacían eran dentro del mismo ordenador que uno tenía. Cuando salió ChatGPT, ahí es que dije, vale, aquí todo el mundo se las da de especialista. O sea, yo me acuerdo que cuando yo hice un proyecto con Visual Computer, y yo no podía decirte yo soy experto en Visual Computer, o sea, se me caía la cara. Pero yo cuando después vi que había alguien que había hecho un prompt y que después se decía especialista en AI, yo decía, mira, tío. O sea, yo ni siquiera por aquel entonces yo no sabía ni cómo funcionaba la generación o el entrenamiento de modelos o de LLMs o de SLMs, que son los Small Language Models, ¿no? Y yo me ponía las manos en la cabeza y decía, vamos a ver, gente, o sea, no podemos pasar de que antes todos éramos expertos en cripto o en expertos en blockchain y ahora todos ser expertos en IA. Pero claro, ahí te das cuenta de lo que es la venta. Bueno, yo lo estoy viendo de primera mano en el marketing, ¿no? O sea, sí. Que cualquiera que crea un GPT o que crea una automatización cree que ya ha creado un SaaS que es rentable, ¿no? Y lo está intentando marketizar como si fuese así. Incluso lo vende, ¿no? Como una herramienta de IA muy avanzada que en realidad, a la hora de la verdad, es una herramienta que puede crear cualquiera en un rato, ¿no? No es ya una empresa tan complicada. A mí lo que me ha puesto bien humilde es el compliance. O sea, o sea, si tú vas a hacer automatizaciones para empresas, deberéis coger un libro de compliance, porque, o sea, tiene su qué, tiene su, no puedes, o sea, ten en cuenta que, por ejemplo, cuando tú trabajas datos de un cliente, en el caso que es un SaaS, tú trabajas en datos de un cliente, tú tienes que tener medidas de seguridad para que no haya fuga de datos. Por supuesto. O que las inferencias, es decir, el proceso de dar respuesta a través de yo qué sé, el recurso que se le da a la inteligencia artificial, en el caso que sea, esa inferencia se haga, por ejemplo, en un entorno en el que esté controlado, es decir, que se ejecute o en un servidor que la empresa paga o que se ejecute en local, pero si se ejecuta mediante la API de OpenAI, tú tienes riesgos de fuga de datos. Por supuesto. O sea, hay su qué, porque no es tan sencillo como... Ahora veo mucho ChatGPT Wrapper, ¿vale? O sea, no lo critico porque yo también he hecho ChatGPT Wrapper, pero hay una distancia entre vender un wrapper y ya vender toda una arquitectura, vender todo, o sea, todo un sistema en el que el cliente se puede, o sea, o sea, de verdad puedes vender eso de forma profesional. Lo que pasa es que, claro, no todas las empresas son a ese nivel de profesional, es decir, hay empresas que son pequeñitas, que tienen, yo qué sé, 5 trabajadores y que lo único que quieren es que venga alguien y les haga algo que les vaya agilizando, y no se van a preocupar por una fuga de datos, no, tampoco no se van a preocupar por tantas cosas. Vale, sí, pero si tú quieres ir creciendo en esto, pues ya te digo, vas a tener que tener a alguien de ingeniería o alguien especializado en esto. Además de alguien que también sepa compliance y los programadores que tú necesites como para llevar ese proyecto a cabo. Pero ya te digo, yo me encontré a un chico que me hablaba de que tenía, por ejemplo, un sistema lógico para entender distintamente el GPT y que lo que únicamente había hecho era un prompt. Y era como, bueno, a ver, vamos a ver, tranquilízate, porque si tú realmente hubieras hecho lo que me acabas de decir, no estarías utilizando la interfaz de OpenAI. Tú tendrías que haber hecho tu propia interfaz, tendrías que haber hecho tu propio sistema lógico, tú tendrías que después saber cómo compatibilizas las inferencias
que te da la API de OpenAI y compatibilizarlo eso con el sistema lógico que tú quieres implantar. Es decir, sí, hay gente que no tiene idea y se adentra a la aventura y no lo critico porque al final no todos hemos venido sabiendo, pero después están los que saben y los que, bueno, pues si se saben mover, pues al final tienen los deals, ¿no? Y Esto lo estamos viendo mucho en, bueno, se llama overselling, ¿no? Lo que describes de que siempre ahora lo que se estima en el mercado es vender por encima de lo que en realidad tienes o de lo que en realidad estás ofreciendo. Y es muy interesante justo este tema porque ahora mismo, ¿no? Es el boom de la IA y estamos viendo empresas en todas partes que argumentan que hacen IA o que trabajan con IA. Pero ahora de la verdad, si lo miras con lupa, hay muy pocas empresas en el mundo y en España que verdaderamente estén trabajando con IA, ¿no? Que verdaderamente estén creando sus propios modelos, desarrollando sus propias aplicaciones o que estén haciendo lo que se llama deep tech, ¿no? Que es verdaderamente investigar y avanzar en esta materia. eso es lo que veo más complicado. La mayoría de SaaS que vemos hoy en día simplemente lo que aplican es tecnología que ya está disponible para el usuario normal y la aplican a sectores en los que antes no se solía aplicar la tecnología. Pero empresas que verdaderamente desarrollen tecnología propietaria y que sea revolucionaria hay muy, muy pocas. Pero es que la valoración... Esto yo también a veces lo pienso, ¿eh? Y no soy el único que tal, porque muchas cosas también que me llegan es por estar por ver podcasts, ¿sabes? De gente que la toca más que yo. Y ¿qué va a pasar con las valoraciones de las empresas? Se habla de que estamos en la burbuja más Sí, grande de la estamos historia. en la burbuja, o sea, para el que me esté escuchando y diga, yo quiero tener mi startup y tal, es el mejor momento. Porque en 5 años no va a haber esta burbuja, creo yo. Ya Pero yo va a diría haber que- un estandarizado muy potente. En Diría que 5 ya años, incluso se va tarde ya, ¿eh? Si quieres montar una startup hoy, ya estás entrando un poquito tarde en un mercado que ya está bueno, depende. creciendo demasiado rápido. No sé, depende. Yo no, o sea, a ver, vas a poder crear una startup cuando quieras, también te digo. Pero, Pero el a hecho nivel de del- financiarlo, digo. pero claro, el hecho de irte a rondas de inversión es lo que cada vez... Es como las películas estas de Indiana Jones, que se baja el portón y el tipo tiene que correr rápido, 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 porque si no se le baja el portón del todo y no tal. O sea, el portón ya está bajando. Desde O sea, luego. sí, sí. Yo que he estado en muchos eventos, ¿no? A la gente le llama la atención la cantidad de personas que te vienen ofreciendo invertir en tu proyecto sin tener ni idea de cuál es tu proyecto, ¿no? Son literalmente fondos o venture capital o business angels que buscan invertir a saco, buscan empresas o ideas en las que meter dinero rápido y sin tampoco investigar a fondo si esa empresa va a ser rentable o no. Entonces esto yo creo que es un problema a largo plazo. Es que se porque- unen dos perversiones ahí. La perversión de necesito dinero, porque, a ver, Claro, tampoco, por o sea, tú como founder tú dices necesito pasta. Y también la perversión del otro de decir, sí, tú ves dando, tú ves tirando, que con que uno la pegue Ujú. cubrimos todo. Se junta la necesidad y se juntan dos tipos de necesidades. La primera, el poder, de alguna manera, desde el punto de vista del inversor, respaldar tu inversión con una nueva tecnología. Y por otra parte, desde el punto de vista del founder, el que llegue dinero. Porque al final todos estos proyectos nacen, pero nacen hasta llevarlo. O sea, tú al final el proyecto lo tienes que llevar lo máximo lejos posible para cuando tengas que saltar, coger el helicóptero y que te lleve a otra isla, ¿sabes? Y es eso. O sea, tú tienes que llevar tu startup a un punto donde llevas a un 85% de la probabilidad de que venga alguien y te lo invierta, ¿sabes? Claro, o sea, es que llega un momento en el que es al revés, ¿no? En vez de tú perseguir a los inversores, te persiguen a ti los inversores para querer invertir en tu proyecto. Y ahí como startup hay que ser muy inteligente de qué inversores quieres verdaderamente en tu proyecto y no dejarse llevar por el hype, ¿no? Y dejar que entren demasiados inversores Sí, también o que inflen demasiado las la valoración de diluciones. tu empresa porque al final acaban matando tu idea. Sí. Las diluciones son importantes, o sea, yo siempre que pienso en Marvin Wood, pienso en tampoco diluirme tanto. A ver, Marvin Wood, ¿qué te quiero decir? Marvin Wood es, de alguna forma, un juguete que tiene un potencial increíble. Que no es porque yo sea el founder, sino porque... Hostia, no soy el único que intenta esto, ¿sabes? Entonces, si veo que hay gente que está metiendo dinero, que hay soporte, que quizás más en Estados Unidos que en España, quizás España es un mercado que... No, o sea, España sí también es top, pero
En Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos yo ya hubiera tenido una ronda de financiación. También diría que, o sea, por supuesto, en Estados Unidos todos los proyectos de este estilo consiguen Porque ya financiación te más digo, rápido y mucho sí, más sí. grande, O Para sea, tener un MVP en 2 meses. no hay nada como o sea, los inversores americanos para este tipo de ideas. Pero también es verdad que es interesante, ¿no? Porque el producto concretamente de Marvin Wood es para un público muy específico, ¿no? Estamos hablando de alguien que conoce por lo pronto el contenido audiovisual creado con IA y le parece suficientemente interesante para consumirlo o para crearlo, ¿no? Ese sería... Yo diferencio dos tipos de cliente aquí. Bueno, de cliente, dos tipos de consumidor. Primero, el que es productor o director o un equipo de producción pequeño o un equipo, bueno, pues un equipo de personas que trabajan para dar una producción y el consumidor que va a ver esa producción. O sea, yo diferencio dos tipos. Desde el punto de vista del director, quizás sea nicho, porque tampoco ha habido una estandarización de directores con IA. O sea, si tú vas a estudiar cine, seguramente te enseñarán lo tradicional, ¿no? Quizás en los másters ya tú puedas ir tocando. Mira, Radio Televisión Española tiene, por ejemplo, estos vídeos, tiene un curso, ¿vale? Por ejemplo, para cine con IA y tal. Va llegando porque lo que se está viendo es que si yo puedo crear un corto con, me lo invento, 500 euros, ¿vale? Y me fundo 500 euros en tokens de Google VO3 y después estoy trabajando un mes con, yo qué sé, Adobe Premiere y haciendo retoques y tal, y lo dejo bien pulido, bien guapo, pues tío, estamos hablando de que tú podrías hacer un contenido que quizás, si se tuviera que hacer de forma tradicional ese mismo corto, estaríamos en los cientos de miles de euros. Por supuesto. Y eso es aquí donde viene el quid de la cuestión, es decir, si yo te puedo dar lo mismo, pero los costes de operación son exponencialmente más bajos, Hay una ventaja clarísima. hay una ventaja competitiva muy grande, porque Total. por El eso tema es que cuando, ¿no? Verdaderamente el contenido con IA igualará o superará al contenido que no es hecho con IA. en el momento en el que una de las grandes ponga en su misma plataforma contenido hecho con IA. Quiero decir, pero todavía a día de hoy está avanzando a un ritmo increíble, pero todavía creo que a la mayoría de gente le chirría, ¿no? Cuando ve algo que está hecho con IA. Por lo pronto porque identifica que está hecho con IA y en segundo lugar porque piensa, jolín, está hecho con IA, no se han esforzado, ¿no? Como si se hubiese hecho una grabación tradicional. Yo creo que con el tiempo me estoy dando cuenta de que si tú quieres venderle a una persona que se siente y te mire tu producto, es decir, te mire tu producción, y tú se lo vendes como que te puede sustituir a un drama o a una escena donde no sea humorística, yo creo que en ese instante la gente no lo compra. Yo creo que estamos en el momento en el que, por ejemplo, géneros, ya te he dicho, como comedia, sí. ¿Por qué? Porque la IA te da la posibilidad de que, como la IA a veces tiene esos fallos, justamente por esos fallos a la gente le parece gracioso, ¿sabes? Vídeos donde, por ejemplo, el abuelo le dice algo a una chavala y después el abuelo da volteretas y se pira. Justamente cosas de ese estilo tan irreal y se sabe y se nota que es con IA, es justamente lo que le da ese toque de humor. Es un humor... ¿Quién iba a decir que el humor... Lo inesperado, al final lo que nos hace gracia muchas veces es que lo justamente inesperado. los errores de la inteligencia artificial generan humor. Pero es porque al final el humor es como el terror, ¿no? Nos hace gracia o nos da miedo lo que no te esperas, lo que te pilla por sorpresa. Hostia, no sé si un género como terror... Supongo que para producciones de, por ejemplo, un Señor de los Anillos, un Odisea en el espacio, o sea, producciones de este estilo, donde ya ves que si se hace de forma tradicional, Es una superproducción, estamos hablando de decenas y centenas de millones de dólares. Pero en terror yo diría que sí que se está avanzando mucho, ¿no? Con el cine hecho con IA. Vamos, yo por lo que he podido ver, sobre todo los cortos de terror con IA, te sorprenden mucho, porque el terror en realidad no necesita realismo. Muchas veces los efectos especiales en el mundo del terror no son nada del otro mundo, ¿no? Es que estás justamente haciendo que los efectos especiales... A ver, es otro tema, ¿eh? O sea, yo no soy experta en efectos especiales, pero ya te digo, yo he estado con gente que sí lo es y... Hostia, renderizar, por ejemplo, los Minions, la película de Minions, o sea, renderizar 4 segundos de una película de los Minions te puede tardar 2 semanas. Claro, por supuesto. Cuando ¿Sabes? te metes al nivel Pixar, ¿no? A ese A nivel de precisión o realismo. donde los diseñadores gráficos tienen que
ser tan buenos que de alguna manera entienden la anatomía humana, o ni siquiera humana, porque al final un Minion no es humano, Sí, sí. pero tienen que entender muy bien la anatomía como para que los gestos no sean robóticos, Pero sean mira, naturales. el Y cobran estudio- una pasta, o sea, eso es carísimo. En Estudio Ghibli es otro ejemplo de un estudio tradicional que tardaría semanas, ¿no?, en grabar una escena de varios segundos y que ahora mismo con la IA pues están amenazados de que esto se pueda hacer rápidamente, ¿no? O se puede hacer por un coste ínfimo comparado con lo que era antes. De hecho, el proceso, ¿no?, del ghiblizado que vivimos hace unos meses en internet, ¿no? Sí, Que todo el mundo se subía, versión Ghibli. Pues esto, yo creo que a las productoras tradicionales les tiene que dar mucho miedo y no les hace mucha gracia. Ya vimos a Miyazaki que en su momento no le hizo mucha No le gracia. hizo gracia, sí. Y es que el problema es ese, en el momento en el que puedes crear una tecnología que abarata los costes de forma exponencial, de una producción que antes costaba millones y empleaba a miles de personas, ¿no? Pero es que no había otra. Porque todo aquel que quería meter dinero en esto sabía en qué liga estaba jugando. Es decir, si tú tienes mucho dinero y a ti te viene un director de cine y te hace la propuesta y tú estás metido en el cine y eres productor de cine y eres inversor de cine, más o menos te haces una idea, pero el cine no es barato. ¿Qué va a pasar cuando el cine sea barato? Pues que habrá mucha creación, ¿no? Y habrá más competitividad, como estamos viendo. Claro, una de las cosas que Marvinwood ahí ataca es el hecho de que Marvinwood también es agencia de marketing. Porque, naturalmente, si todo el mundo tiene la capacidad de hacer su propia película, Las que ganarán serán las que ganarán o las que se vean sean las que más marketing o mejor marketing tengan. O Total, sea, más el alcance es lo que va a visualizaciones. hacer diferencia. El que tenga la posibilidad de tener una máquina, o no sé si una máquina, ¿no? Pero sí un trabajo detrás o un servicio detrás en el que haya gente pensando en cómo expandir tu producción y que llegue a más audiencia, yo creo que también es un servicio que va a tener mucha relevancia en el futuro, porque imagínate que te viene alguien y te dice, mira tío, nosotros somos 3, nos hemos gastado 5.000 euros en este corto o en esta película, ya, ¿sabes? Con el tiempo y queremos distribuir esta película. La distribución es lo que va a ser diferencial en el mundo hacia el ¿Dónde que la nos vas a dirigimos. meter? ¿La vas a meter en Netflix? Bueno, si Netflix le da la gana. Pero no solo dentro del contenido, ¿eh? O sea, por ejemplo, dentro del mundo del SaaS, cualquiera va a poder crear con un ordenador un SaaS en poco tiempo, y el SaaS que verdaderamente va a funcionar y el que va a crecer y a marcar la diferencia será el que tenga la capacidad de conseguir llegar a muchas personas. Ese es el mundo hacia el que nos dirigimos. El mundo hacia el que el marketing es el que va a diferenciar los productos que triunfan, y no tanto si el producto es bueno o malo, que por supuesto van a seguir triunfando. Pero es los que no mejores importa que productos. sea bueno o malo, es que no importa que sea malo, porque... Es que tampoco importa que sea bueno. Ese es el tema. Lo que Ese importa sí es que llegue a las personas. Es que tampoco, es que eso es lo jodido, porque no importa, o sea, tú puedes crear el mejor SaaS. No importa. Es que no importa, es que ese es el problema. No importa que sea bueno. Importa que la gente lo vea y que sepa que existe y lo Importa pruebe. que exista. Claramente, a ver, si es bueno el producto. Naturalmente, si el producto es bueno, la venta es buena. O sea, ahí es O lo que se sea- llama el product-led growth, que evidentemente es una estrategia que siguen muchas empresas porque funciona, pero yo creo que cada vez funciona menos, porque al final puedes extrapolarlo a cualquier contenido, ya sea un SaaS, ya sea un contenido audiovisual o ya sea un contenido escrito. Tú puedes a día de hoy, por ejemplo, escribir la mejor novela de la historia, ¿no? Puedes literalmente tener una obra escondida que está a nivel calidad es mejor que cualquier otra obra, pero si no tienes a alguien que la lea o una forma de que llegue a muchas personas, da igual. Da igual que sea la mejor novela, el mejor corto, la mejor película. Si no lo ve la gente, no sirve de nada. Y ese es el negocio también. Ahí Entonces- también generas un negocio. O sea, va a haber negocio. Va a haber negocio. Veremos también cómo se desarrolla después la postventa. Porque yo creo que debería publicar el pitch deck de Marvinwood en la página. Yo creo que tendría que poner un link de que cualquiera tenga la capacidad de ver el pitch deck. ¿Sabes? Porque yo creo que es interesante que miren el pitch deck, porque hay una slide en el pitch deck que me gusta mucho, que es market, o sea, mercado audiovisual, creo, mercado de la producción, ¿te acuerdas? Que era producción, distribución y consumo. Y esto es muy importante. O sea, en los 90 se hacía la película normal, es decir, con personas reales y todo, y había una distribución, es decir, se empaquetaba en un CD,
se distribuía, llegaba a almacenes, esos almacenes después repartían a las tiendas lo ordenaban, lo etiquetaban, después tú como cliente querías ver la película, alquilar la película, ¿sabes? Tenías que ir a la tienda física, había un desplazamiento, había una logística, y después en tu casa lo consumías, habían equipos de consumo, un DVD, un Blu-ray, un mejor pantalla, mejor sonido, mejor todo, o sea, era todo un englobado desde la producción hasta el que te vende el equipo de audio, hasta el que te vende, hasta el mismo que te hace el software de gestión de logística para eso. O sea, porque había empresas que se dedicaban a básicamente a que, bueno, empresas de transporte de contenido, o sea, de DVDs y todo esto, que repartían, de alguna manera, proveedores también, que repartían a las tiendas y que las tiendas pues abrían sus puertas y que el cliente podía acceder. Entonces, Blockbuster es este modelo, pero es que llega el modelo Netflix, y el modelo Netflix dice, vamos a hacer las películas igual, la producción será la misma, pero que mata la distribución. Entonces es producción, consumo, es decir, cualquiera que vea esto, no tiene que ir a una tienda a mirar el podcast de nosotros dos. Claro, y nosotros no tendríamos que molestarnos en que ese podcast se lo mandemos a un no tenemos que invertir. Transportista, claro, que lo lleve a todas las tiendas del mundo. Imagínate, nosotros tampoco tenemos que gastar en poner pancartas en la calle de compra el DVD del podcast. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar? Que lo que Marvin Wood es, ok, nosotros matamos la producción. O sea, de alguna forma matamos la producción tradicional tal y como se conoce. O sea, matamos el hecho de que tú tengas que tener un set, tener unos actores, tener a alguien de maquillaje, o sea, una cantidad, un equipo, claro, un equipo técnico, y después los especialistas, un equipo artístico, después los de fotografía, es decir, los de guión, o sea, los escritores de guión, todo un conjunto de personas bastante amplio para que se dé lo máximo y se transmita lo que el director quiere transmitir con todos esos recursos. Y al final es eso, el director quiere transmitir algo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú con IA vas limpiando al de maquillaje, vas limpiando al de fotografía, vas limpiando al que estaba ahí de vestuario, vas limpiando, o sea, te vas cargando a todo Cristo. Básicamente, ¿cuáles son los costos de operación? O sea, ¿cuáles son los costos de inversión también? Baja todo. Baja todo. Entonces ya vas directamente al consumo. Entonces este es el salto que se quiere dar con Marvin Wood y ya te digo, no somos los únicos, pero está. O sea, está y hay gente que apuesta, porque si no, si fuera también una locura, la gente tampoco... A ver, hay gente que también invierte en locuras, pero... No, en este caso yo creo que no es una locura. No es una locura, o sea, no... Mismamente en Hollywood estamos viendo, ¿no? Hace un año vimos un movimiento en el que los propios trabajadores estaban asustados de que la IA les pueda sustituir, porque se ve como algo muy real y muy tangible. Pero es que los va a sustituir. Ese es el tema, que ya estamos en un punto, como un punto de no retorno, en el que la tecnología ya está avanzando tan rápido que este escenario, por suerte o por desgracia, es el escenario hacia el que vamos. Yo creo que en 5 años se acaba todo esto. O antes, si es que la evolución es tan rápida... 3-5 años yo creo que se acaba. Que puede ser mucho, mucho antes. El tema es, que es lo interesante, ¿no? Que lo hemos debatido muchas veces. ¿Acaso va a dejar de existir el cine tradicional? Probablemente no. Probablemente también tendrá un lugar y tendrá una serie de consumidores que les seguirá interesando Teatro, este tipo de contenido. Yo creo que teatro. Pero lo interesante es eso, que ahora habrá más competitividad y habrá alternativas, que será el contenido hecho con IA. También decir que, bueno, que el cine tradicional, a lo mejor dentro de un futuro, es algo de lujo, ¿no? Es algo extremadamente caro, que solamente lo va a poder consumir el que... No creo. El que le guste mucho. Yo creo que lo que más se va a revalorizar es el teatro. O sea, yo creo que también es una buena inversión el comprarse un teatro a futuro, no, de verdad. Porque la única experiencia que tú vas a poder consumir como humano va a ser la experiencia en vivo. O sea... Dentro de 5 años nosotros veremos una Met Gala virtual, en realidad virtual, una Met Gala que sea personajes que nosotros nos acostumbremos a ver, por ejemplo, en producciones. Es decir, el primero que llegue a la gran pantalla y ponga un personaje un poquito así guay, y ese mismo personaje se vuelva a repetir en otras producciones, ya te digo que ese personaje tiene ya todo lo que necesita para estar en una alfombra roja virtual. O sea, imagínate dónde estamos evolucionando, que va a haber gente fan de básicamente unos bytes.
Sí, pero bueno, que o sea, no es algo tan nuevo, ¿no? Miras, por ejemplo, Gorillaz lleva décadas haciendo videoclips en los que los personajes son de animación Sí. y tienen fans de todo el mundo porque verdaderamente da igual que el personaje sea real o no. O sea, tiene tanto carisma y tanta personalidad que de por sí ya funciona. Sí. Y hay que lucharlo eso también, ¿eh? sí, no, por supuesto, es un trabajo. Y yo creo que también es importante ver que la creatividad no la estamos matando ni va a desaparecer, sino que se va a tener que reinventar. Y precisamente ahí yo creo una gran oportunidad para gente creativa que pueda entrar en este mundo sin tener gran capacidad de invertir detrás. O también... Igual que hemos visto, por ejemplo, con la música, ¿no? Que hace unos años ese es otro tema. crear un disco, crear una canción, era algo que requería tener un estudio, tener un dinero importante. Y a día de hoy, pues cualquiera desde su casa puede grabar un disco y puede triunfar. Hemos visto el Próximamente, Marvin Wood Records. No, yo lo anuncié y ya está pasando. O sea, yo tuve una conversación, ¿vale? Con un cliente y yo le decía al cliente, en un futuro va a haber disqueras donde sus artistas sean con IA. Por supuesto, sí, sí. Y ahora ya está pasando, pero ya te digo, o sea, yo se lo dije hace un tiempito, ¿sabes? Y no, sí, o sea, ¿qué te puedo decir? El entretenimiento va a ser artificial. O sea, Marvin Wood es yo eso. diría que no todo, pero parte de Yo eso, creo ¿no? que el entretenimiento va a ser artificial. Yo creo que, o sea, habrá de todo, como hay actualmente, ¿no? Habrá algo más tradicional que será muy parecido a lo que hemos visto siempre, y habrá algo nuevo que, dependiendo de lo bueno y competitivo que sea, pues se podrá comer una mayor o menor parte del mercado. Pero imagínate que tú eres cineasta, ¿vale? Y que tú eres director de cine. ¿Cómo vendes dentro de 5 años una película tradicional? Pues, por ejemplo, los actores que aparezcan en ella probablemente tendrán derechos reservados sobre su imagen, que solamente en las películas que salgan ellos se podrá utilizar esa imagen. Vale, pero ¿no? solo aquellos que se recuerden, o sea, ya te digo, yo creo que en un futuro, siendo director de cine, en un futuro, y tú como director tienes un ensayo, ¿no? O tienes algo, ¿vale? Y tú quieres llevar ese algo a la realidad, ¿no? Y quieres que deje de estar en el papel, a que tenga una cara, a que tenga unas expresiones, a que tenga un diálogo y a que tenga un escenario, un contexto y todo. Muy bien, es que te vas a tener... O sea, te lo digo, el humano es expresivo, o sea, el humano es capaz de crear arte, pero cuando eso se junta con el circuito del dinero, ya es otra cosa, porque entonces estamos hablando del mercado del arte. Entonces, claro, yo creo que la inteligencia artificial va a funcionar si, por ejemplo, dentro de un año seguramente tú vayas a... Imagínate que eres director de cine y tú tienes que venderle al productor o a la persona que te invierta ese proyecto. Puedes crear tu idea con IA y puedes decir, mira, más o menos es esto. Y que ya no sea un salto entre un papel y la verdad, sino que haya algo de por medio. Yo creo que también la IA es una herramienta que te permite esto de que si quieres vender, por ejemplo, me lo invento, una escena, ¿vale? Si tú quieres, imagínate que tú tienes la obra completa, ¿no? Imagínate Rocky, ¿vale? Todos hemos visto Rocky, ¿no? Imagínate que Rocky se hiciera hoy, en 2025. Entonces, Sylvester Stallone, ¿vale? Que está sin un euro, que se lo está apostando todo en un papel, tuviera la capacidad de decir, vale, no tengo dinero, ¿cómo puedo llevar este proyecto lejos, ¿no? Sin prostituirme también. O prostituirme lo menos posible. ¿Qué tal si yo con inteligencia artificial creo la escena de cuando Rocky entra al ring? O de cuando Rocky, yo qué sé, le dan la paliza de su vida. ¿Sabes? Es decir, si tú tienes de alguna manera una capacidad de que el inversor visualice lo que tú quieres expresar, yo creo que es más fácil de vender. Sí, o también, o sea, a la hora de crear la producción per se, en este caso, por ejemplo, podrías generar artificialmente todo lo que sería el ring, excepto a Rocky per se, ¿no? Entonces, Rocky simplemente actuaría... Claro, Rocky es un hombre, pero detrás hay un croma, ¿sabes? Efectivamente, pero bueno, que esto ya está pasando en las grandes producciones. Hemos visto Esto Avatar No, pero esto está pasando, por ejemplo, con productoras de anuncio. Productoras que están dedicadas a los anuncios y que utilizan estas técnicas de que, por ejemplo, imagínate, nosotros tenemos aquí detrás el fondo blanco, pero imagínate que yo haya comprado el fondo verde. O sea, aquí yo puedo poner el Himalaya si quiero y nosotros estamos haciendo el podcast en el Himalaya. Claro, por supuesto. O imagínate que nos vamos a un estudio de verdad donde tienes más cámaras, tienes unas personas dentro de producción y
y tenemos distintos puntos donde y después con IA podemos hacer que nosotros estamos grabando un podcast en el Himalaya. A ver, eso, es más caro, pero lo que va a ser mucho más barato que realmente irse al Himalaya a Por grabarlo. supuesto. O sea, pero bueno, que esto no es algo nuevo al final. Lo único que la inteligencia artificial lo va a hacer más asequible y lo va a escalar en cuanto a calidad, ¿no? Porque hace 20 años ya podías grabar con un croma detrás y parecer que estuvieses en Himalaya. Pero verdaderamente no era tan realista como si verdaderamente lo haces con IA a día de hoy. Puedes conseguir un nivel de realismo que podría ser el que aparecía en la gran pantalla hace 10 años o hace 20 años. Yo creo que, bueno, cuando llegue... Bueno, que ya está llegando, ¿eh? Cuando tú tengas una herramienta... Yo creo que lo que está pasando ahora con la IA es que necesitas más herramientas, sobre todo para casos específicos. Me lo invento. Tú tienes una escena de una persona que camina y tú quieres hacer un close-up en la cara de esa persona. Tienes que tener una herramienta que te permita una IA que aplique dentro de ese vídeo generado, le aplique, es decir, gestos faciales realistas. También la consistencia es algo que a la IA le Sí, cuesta mucho. Que la consistencia también. Si lo habéis probado alguna vez alguna herramienta de estas, lo difícil es crear un personaje, ¿no? Y que luego cuando sigas generando nuevas escenas, que siga siendo el mismo personaje, ¿no? Porque la IA, como cualquier LLM, que no cambien cosas. ¿Sabes? Buah, cada vez que generas eso es muy algo complicado. nuevo, la IA genera totalmente desde cero esa novedad, ¿no? Eso Entonces, es complicadete, sí. aunque en el prompt tú le digas una persona que tenga esta estatura, que tenga este aspecto, cada vez hay pequeños detalles que no son iguales porque la IA es tan creativa que cada vez ofrece algo diferente. No es que sea tan creativa, es que la manera en cómo tú estás creando eso es a través de texto. Yo creo que sería más viable a través ya de una imagen. Sí, pero igualmente ¿sabes? al ser tecnología generativa es difícil que tenga consistencia. Yo creo que dentro de no mucho, veremos consistencia y consistencia de verdad. Yo creo que seguramente Sora será, yo qué sé, será Sora 2 o Sora 3. Y Sora, yo creo que los del equipo de OpenAI o los de Runway, que los de Runway también son una locura de equipo. O sea, Runway son, o sea, los mejores para mí. Aunque, claro, Google veo, como se entrena con YouTube seguramente, porque Google es Google, la cantidad de contenido que existe en YouTube es una biblioteca tan gigante que es un dataset muy importante, es decir, es un dataset muy fiable. Sí, es verdad. O sea, pues, literalmente tú con un dataset como es el de YouTube, tú podrías literalmente tener una calidad de prompting, una calidad de todo. Sí, yo creo que va a evolucionar rápido y lo estamos viendo. O sea, es que en el último año los propios modelos de generación de imagen han evolucionado a un ritmo impresionante. O sea, te diría que ya están, a nivel imagen estática, ya están al nivel de un diseñador gráfico profesional. O sea, ya a día de hoy con ChatGPT puedes crear imágenes que puedes utilizar para nivel profesional sin necesidad de ser un experto en diseño gráfico. Mira, ¿qué opinas del copyright en Marvin Wood? ¿Qué opinas de ahí? Porque O sea, eso es todo un temita, debate. También. Es todo un debate porque todo lo que se genera con IA, ¿de quién son los derechos, no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que describías de que si Google utiliza toda la base de YouTube de creación de contenido, o sea, ese contenido que ya existe, si YouTube Google lo recicla para generar nuevo contenido con IA, ¿de quién son los derechos de ese contenido, no? Porque probablemente, por pura aleatoriedad, se parezca algo de lo que genere la IA nueva a un vídeo que ya existía en YouTube, ¿no? Entonces, ¿de dónde está viviendo la IA? ¿Es lícito que utilice eso o no? Yo creo que es... A ver, hay dos temas, Por ejemplo, para Marvin Wood, si tú eres un director de cine, o sea, un director de IA, bueno, de cine de IA, ¿no? Y tú tienes tu corto, para mí, ese corto per se ya tiene derechos de copyright. Por supuesto, o sea, en el caso de Marvin Wood, todo el que suba un contenido a Marvin Wood, ya ese contenido es suyo, no va a pasar a ser de Marvin Wood. O sea, el contenido y el autor aparece claramente citado. Claro, yo tendría, de alguna manera, derechos de distribución, pero no tendría derechos de explotación como poder decidir si ese contenido exacto puede estar o puede ser vendido para un tercero. ¿Sabes? Entonces, la idea es que sea una plataforma, ¿no? Para que los creadores del contenido puedan darle visibilidad y como que sea una vitrina para su trabajo. Claro, ¿no? que sea así. Y Marvin Wood simplemente lo que hace es un marketplace para que este contenido la gente lo pueda ver y lo pueda encontrar en un mismo sitio, lo pueda buscar y lo pueda filtrar de forma sencilla. Porque a día de hoy para encontrar este contenido no es fácil, ¿no? Hay que rebuscar mucho dentro de internet, hay que meterse en muchas páginas o simplemente... No, hay que conocer. Conocer, sí, hay que sí, conocer, sí. hay que conocer los links, porque no de buenas a primeras tú te encuentras con un showrunner. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo también creo que he peleado mucho el hecho de que ir poniendo contenido
quizás ahora con un poquito de break, porque son vacaciones, no he puesto más contenido, pero sí, al final, yo lo que quiero hacer también con Marvel Hunt es otro MVP. Lo que pasa que no sé hasta qué punto voy a estar haciendo el MVP perfecto, que tampoco quiero entrar en ese bucle, ¿sabes? A ver, es que esto ya lo hemos hablado también alguna vez, que... No quiero entrar en el bucle de un MVP perfecto, porque al Es que final no yo lo que existe- quiero es que entre pasta. Es que no existe el producto perfecto, ¿no? O sea, yo lo veo en mi día a día, que yo utilizo muchas tools de AI o muchos SaaS que acaban de salir, que no son perfectos y todavía tienen errores, pero sin embargo están ahí en el mercado y tienen a millones de usuarios. Entonces hay que olvidarse un poco de esa mentalidad de voy a crear la plataforma perfecta, sino voy a crear una muy buena plataforma que pueda empezar a distribuir, y la plataforma perfecta la iré desarrollando con el tiempo, también teniendo en cuenta el feedback de los usuarios, teniendo en cuenta el feedback de los inversores. Como que es un proceso constante, ¿no? Que ya hay que olvidarse de la idea de voy a crear el producto perfecto y lo termino y luego lo vendo, sino el proceso de crear el producto Sí, se los expande. clientes deciden el producto. Eso, o sea, ese es el futuro. Es que realmente es así, porque nunca tienes la verdad y menos en esto, ¿eh? O sea, nunca tienes la verdad de lo que es el producto perfecto. Nunca vas a tener la verdad porque el mismo ecosistema o las mismas personas de consumo cambian. Total, por supuesto. O sea, entonces... Y la tecnología cambia tan rápido que a lo mejor dentro de 6 meses tienes a tu alcance una nueva tecnología o una nueva interfaz que es mucho mejor que lo que tenías ahora mismo, ¿sabes? Entonces no tiene sentido, ¿sabes?, seguir perfeccionando antes de sacar el producto. Yo creo, mira, ¿qué opinaste, opinión sincera, qué opinaste tú de Marvin Wood? O sea, tener en cuenta que la versión que vio él no está tan alejada de lo que hay ahora, ¿eh? O sea, que en su momento que habría, pues estaba inicio y después no había nada más que inicio y había 8 películas, creo. Pero sí, o sea, Marvin Wood, sí. ¿Qué opinas tú de la primera versión? Bueno, de la versión que tuviste. Sí, yo te lo dije en su momento, a mí me llamó la atención que, o sea, para ser un producto que está en una fase muy early stage, se veía muy profesional, se veía muy cuidado y se nota que está, como que tiene mucho en cuenta la experiencia del usuario, ¿no? Que al final en una plataforma como podría ser Martin Wood o como podría ser Netflix, la experiencia del usuario es decisiva, ¿no? O sea, tú solamente te quedas en la plataforma si te sientes cómodo y te resulta fácil navegar y encontrar contenido. Eso fue una lucha interna, porque a mí me decían, tío, tienes que hacer una página de inicio donde sea Marvin Wood y después tienes que coger y que la gente clique un botón para que después le aparezcan las películas. Y yo al final hice todo lo contrario, o sea, yo al final, o sea, si vosotros veis Marvin Wood es Marvin Wood, después hay unas letritas abajo que nadie lee, pero que bueno, que ahí explico un poquito también. Y básicamente tú scrolleas. O sea, es que está hecho para que es imposible perderse. Sí, O sea, no, es que no hay cómo perderse, porque es que tienes las miniaturas ahí y si tú pasas sobre el ratón a la miniatura se hace un poquito más grande. Le das clic y funciona. Y otra cosa, si vosotros os vais a, por ejemplo, a otras páginas que reproducen vídeo, vosotros veréis que esas páginas tienen, de alguna manera, una interfaz de reproducción, como lo tiene YouTube o como lo puede tener Netflix. La mía, la interfaz de reproducción de Marvin Wood, es la que usa de base el dispositivo en donde se ejecute. Es decir, va a cambiar si tú ejecutas Marvin Wood o pones una película de Marvin Wood en un ordenador con Windows, ¿vale? Va a ser distinto a si tú lo pones en un Mac. Yo lo pensé, todo está pensado para Mac, ¿vale? Pero para Windows funciona muy bien. O sea, yo no he visto incompatibilidades de tipo de archivo, por ejemplo. Esto quiero hablarlo también. Cuando tú estás en YouTube, tú tienes diferentes codec, ¿vale? Para un mismo vídeo. El codec que yo uso para Marvin Wood es un codec universal. O sea, es el más compatible con todo. Es decir, o sea, tú puedes... O sea, ya te digo, si tú tienes un Apple Watch, seguramente puedas ver Marvin Wood en el Apple Watch. Que te quiero decir que... Bueno, Apple TV. En su momento, los contenidos que estaban en Marvin Wood eran de tanta alta resolución que el códec era distinto. Entonces tuve que hacer una reforma para que cambiar... O sea, yo bajé la calidad de resolución de las películas porque el códec de más alta era un códec que no era compatible con todos, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue... no estoy luchando porque se vea lo super mejor, estoy luchando para que se vea. Entonces, cambié el códec para que sea más accesible y tal. Todas las películas están en 1080, ¿eh? O sea,
diferentes ratios de aspecto, pero todas están en 1080. Merece la pena mucho navegar un poco por Marvinwood para ver lo que se está haciendo. Y además es súper rápido, ¿eh? Porque no Sí. te vas a encontrar tampoco con un tostón de 2 horas, ¿sabes? Claro, sí. No, y está pensado muy bien eso, lo que estábamos hablando de cada vez que alguien tiene que hacer clic en una página web ya pierdes la capacidad de retención porque en el momento en el que hay que hacer algo ya cae automáticamente, ¿no? Las tasas de interacción. Entonces está muy bien que sea una plataforma que puedas navegar haciendo scroll de forma sencilla y que de per se, como está planteada, te dan ganas de ver algún contenido, ¿no? Yo a todo el mundo que le he enseñado Marvinwood enseguida tiene curiosidad de ver a ver de qué va este. Pero es que Marvinwood está justamente para esto. O sea, tú le das el link a una persona que ve Marvinwood e instintivamente tú ves que le da el botón. Le da a la película que te dé la gana, pero le da. Total. Entonces, vale, la ve. Y es muy guay. O sea, y además me está gustando porque todavía estoy en un momento en la historia en el que no hay como, o sea, las películas no son de 1 hora, o sea, las películas son de 4, 3 minutos. Son cortos, ¿eh? O sea, son Gen AI Short Films. Es que el tema es que ese es el nombre, ¿eh? Pero a día de hoy el contenido ha evolucionado claramente, o sea, la gente de nuestra generación o más joven, ya nadie ve películas de 2 o 3 horas, o es mucho más raro que lo haga porque le cuesta mucho más tener ese. Yo creo ese que las nivel de series atención. matan eso. Claro, o sea, cada vez se está volviendo más corto el contenido, entonces a lo mejor el futuro hacia el que vamos, ¿no? De los contenidos con IA, tienen que ser narrativas o historias que sean muy cortas, que estén comprimidas en pocos minutos, o que sean una serie de varios shorts de 3-4 minutos y que te cuenten una historia y la tienes que ir siguiendo a través de diferentes cortos. ¿Tú, por ejemplo, tienes tiempo para ver una serie? Sí, pero también tengo que hacer el esfuerzo consciente de, oye, quiero ver esta serie, apago el móvil, ¿no? Y le dedico el tiempo que necesita. Porque si no, es que es imposible que a día de hoy puedas ver un contenido. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que a veces pienso, tío, no es lo mismo entretenerte que distraerte. O sea, si yo estoy en Instagram y estoy scrolleando, me está distrayendo. No me estoy entreteniendo. No me está entreteniendo. Totalmente, Entonces yo también a veces pienso, ¿cómo quiero de caro que mi entretenimiento sea? Pues yo quiero que mi entretenimiento sea que venga alguien que haya puesto 20 millones para crear esta producción. ¿Sabes? Es como también un poco de autoevaluarse a sí mismo en el sentido de quiero entretenerme, me voy a olvidar de todo y quiero entretenerme con un producto. Entonces, Netflix sigue siendo, bueno, todas las tres, la Amazon, HBO y todas estas siguen siendo más potentes, pero en el momento en que tú sales de esas tres, dime otra cuarta. Para mí es muy interesante como YouTube podría encajar dentro de esto, porque, o sea, yo tradicionalmente YouTube todos lo asociamos con youtubers o cosas de entretenimiento de poca calidad, ¿no? O lo que hablas tú, de que más bien te distrae en lugar de entretenerte. Pero es muy interesante cómo la plataforma está evolucionando hacia ser algo más parecido a un entretenimiento de nivel superproducción. Yo sigo a un montón de youtubers que estamos hablando de videoensayos, ¿no? O vídeos que tienen un nivel de producción muy bueno. y un nivel de calidad que puede competir perfectamente con Netflix o con HBO. Sí. Y es entretenimiento de calidad, ¿no? Que es de lo que hablamos. Entonces, volviendo al contenido con IA, yo creo que es interesante que a lo mejor estamos en ese punto en el que estamos hablando de un contenido que te distrae, ¿no? Que lo haces scroll y lo ves en Instagram o en TikTok y te hace gracia. Y estamos evolucionando hacia que sea un contenido que se tome en serio y que sea una producción con tanta calidad narrativa y tanta calidad de producción que digas, wow, o sea, le voy a dedicar mi atención, le voy a dedicar mi tiempo. Yo te sigo con esto, porque ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, YouTube, las últimas noticias de YouTube es que el contenido rápido con IA no lo acaba de banear, pero sí lo acaba de capar. En el sentido de que no puedes hacer dinero, ¿vale? O sea, tienes problemas de monetización. No tienes problemas de publicación, ¿eh? O sea, de distribución. O sea, no tienes problemas de subir el típico vídeo de 1 minuto en formato reel, por ejemplo, hecho con IA o generado con IA y con subtítulos así y sabes que es fast food, ¿no? No tienes problemas de publicarlo. Ahora, hacer dinero con eso vas a tener problemas. Y te voy a decir por qué y tiene todo el sentido del mundo. YouTube, al final del día, no te cobra un servicio por almacenamiento. Eso es muy importante. Porque YouTube, al youtuber que está 2-3 años subiendo contenido de forma profesional, imagínate si YouTube le cobrara porque YouTube almacene sus vídeos. Sí, o los tenga subidos. No le cobra nada. ¿Qué pasa? Que si tú como youtuber inviertes, me lo invento, miles de euros en todos estos vídeos que tú has hecho, a YouTube como plataforma le encanta, porque el contenido, hay un costo de producción medio por cada, YouTube no es tonto, o sea, los de Google no son tontos y seguramente tendrá algunas métricas de media
de costo de producción de cada vídeo publicado en YouTube, seguramente. ¿Qué pasa? Que como la IA, tú puedes hacerlo free, entonces el costo de mantenimiento va a ser más alto siempre que el costo de producción. Y eso es lo que no quieren. Bueno, y cuando lo puedas automatizar y puedas subir contenido Claro. en bulk, eso a YouTube le haces un agujero, literalmente. A YouTube le haces un problema bastante serio porque... Ya te digo, creo que también YouTube reina por encima de todo en el momento en el que el contenido tiene visualizaciones, porque es anunciantes. Cuando están los anunciantes de por medio da igual, porque si hay visitas es que se puede poner anunciantes. Entonces, ganamos todos, ¿vale? Y al final un poco no importa tanto lo que se ve, porque hay vídeos chorras, hay vídeos de, por ejemplo, gatos cayéndose que tienen 40 millones de reproducciones, y dime tú cuál es la producción de grabarle a tu gato cayéndose. O sea, no tiene más que simplemente darle al botón de grabar. Entonces el costo de producción de eso es 0. Vale, pero tiene 40 millones de views. Entonces... Sí, pero eso yo diría que es la rara excepción, ¿eh? Cada vez en YouTube prima más lo que tiene buena calidad de algo que sea... Ya, porque el calidad. ojo se acostumbra. O sea, Sí, ¿no? Y también... el ojo del consumidor se acostumbra. El propio YouTube empuja, ¿no? Con la competitividad que haya, que los youtubers se esfuercen en hacer algo más allá de ponerse delante de una cámara y hablar, ¿no? Estamos viendo gente como MrBeast que literalmente están creando superproducciones para poder reinar en YouTube, ¿no? Yo vengo de un YouTube de 2011, que tenía, que iba a cuarto de primaria. Y ese YouTube era un YouTube donde la edición era un poco... Sí, de muy baja calidad, pero quiero decir, ya hemos pasado por eso, ¿no? O sea, pero ya, nosotros... a día de hoy ya no es competitivo. Pero hacer nosotros nos hemos criado con eso, en ese sentido. O sea, nosotros desde un punto de vista de consumidores de YouTube, o sea, yo llevo siendo consumidor de YouTube, ¿qué te puedo decir? Sí, 12 años. 15 años. Sí. ¿Vale? Entonces, el ojo del consumidor que lleva 15 años... Imagínate si yo, en vez de ver todos los vídeos que he visto en YouTube, los hubiera invertido en otra cosa. Bueno, es que si te pones así. Claro. No, pero ahora, por ejemplo, chavales que han nacido en 2010 o que han nacido en 2020, hostia, el salto es terrible. O sea, ellos como consumidores serán 10 veces o 20 veces más exigentes que nosotros. Depende, también serán mucho más fast, en plan, en el contenido que consumen y en cómo lo consumen, ¿no? Yo me acuerdo Ya, en pero su momento... hay contenido muy fast que está muy bien. O sea, por ejemplo, contenido fast que esté muy bien son contenidos, por ejemplo, a los niños. O sea, animaciones 3D para niños que sean contenido fast. O sea... Hombre, es lo que triunfa en YouTube, ¿eh? Ya, pero antes, ¿quién se iba a hacer contenido 3D para niños en YouTube? Hablamos en 2011. No, nadie. ¿Quién? Van a ser resubidos de televisión seguramente, pero nadie... O sea, no había la visión de voy a hacer un contenido exclusivamente para niños, pero además lo voy a hacer en 3D y voy a hacer la modelación en 3D y las animaciones en 3D y voy a vivir de esto. Uy, hace 15 años no existía esto. Entonces yo también te digo, el consumidor de hoy será mucho más exigente que por ejemplo nosotros. Estoy 100% convencido en ese sentido. Sí, Quizás sea más rápido, pero es que eso que pasa en esa rapidez, o sea, hay tantos elementos que tiene que estar más trabajado. Cuesta, sí. Tiene sentido. Nada. Pues veremos a ver si la IA es capaz de también entrar ahí. No sé, tío. No sé. Bueno, muy agradable conversación. Vamos a ver si... A ver. Buah, yo me estoy muriendo de sed. Sí, vamos a tomar algo. No quiero que...